El Vaticano es uno de esos lugares que casi todo el mundo cree conocer, aunque en realidad muy pocos entienden del todo. Porque no estamos hablando solo de una basílica, ni solo del Papa, ni solo de un punto diminuto en medio de Roma, sino de una institución que durante siglos ha acumulado poder, influencia, documentos, rituales, controversias y una cantidad incómoda de preguntas. Y cuanto más te acercas, más claro queda que su imagen pública apenas roza la superficie. Por eso en este iceberg, vamos a descender precisamente por lo que se sabe, lo que se sospecha y lo que rara vez se explica del todo. Sin más que decir, comencemos. Comenzamos con el nivel 1. Mucha gente escucha la palabra Vaticano y piensa en una basílica gigantesca, en el Papa, en turistas o en humo blanco. Pero lo verdaderamente extraño empieza cuando descubres que el Vaticano no es solo un lugar religioso, es el estado soberano más pequeño del mundo, un territorio minúsculo de apenas unas 44 hectáreas enclavado dentro de Roma y, aún así, con una influencia que atraviesa continentes enteros. Y lo más curioso es que incluso ahí casi todo el mundo se confunde, porque una cosa es la ciudad del Vaticano, que es el territorio físico, el país y la porción de tierra rodeada por murallas. Y otra muy distinta es la Santa Sede, que es la autoridad central de la Iglesia Católica, la estructura que gobierna, decide, negocia y se proyecta sobre el mundo. Parece una diferencia pequeña pero en realidad cambia todo, porque entonces entiendes que ese país diminuto no fue creado para impresionar a nadie con su tamaño, sino para servir de base soberana a una institución muchísimo más grande y antigua que el propio Estado. La Ciudad del Vaticano, tal como existe hoy, nació en 1929 con los Pactos de Letrán, un acuerdo entre la Santa Sede y el Reino de Italia que puso fin a décadas de tensión después de que el papado perdiera sus antiguos territorios. En otras palabras, el Vaticano moderno no surgió como una reliquia medieval congelada en el tiempo, sino como una solución política muy precisa de darle al Papa un territorio propio para que no dependiera formalmente de ningún otro país. Y ahí está la rareza, estamos hablando de un estado tan pequeño que cabe en una parte mínima de Roma, con una población de menos de 1000 personas, pero diseñado para blindar la independencia de una autoridad espiritual con alcance planetario. La Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con gran parte del mundo, participa como observador permanente en la ONU y actúa como una de las voces religiosas y políticas más influyentes del planeta, e incluso su forma de gobierno ya parece salida de otro tiempo. La Ciudad del Vaticano funciona como una monarquía absoluta electiva de carácter eclesiástico, en la que el Papa concentra el poder legislativo, ejecutivo y judicial. No estás viendo solo un país pequeño, estás viendo una estructura donde religión, Estado, historia y poder siguen funcionando al mismo tiempo. Hay instituciones que guardan su historia en vitrinas y hay otras que la encierran bajo llave durante siglos. Y luego está el Vaticano, que convierte todo esto en algo mucho más denso que un simple depósito de papeles antiguos. Un lugar donde la Santa Sede ha conservado buena parte de su memoria escrita, entre cartas papales, expedientes judiciales, registros diplomáticos, decretos, cuentas y documentos acumulados a lo largo de más de 1000 años. Dicho de otra forma, si el Vaticano es una estructura de poder única en el mundo, este archivo es el lugar donde quedó registrada su trayectoria histórica, desde el rastro documental de sus decisiones, conflictos, alianzas, condenas, negociaciones y silencios que atravesaron siglos enteros. Quizá por eso su nombre ayudó tanto a construir la leyenda, ya que durante mucho tiempo fue conocido como el Archivo Secreto Vaticano, una expresión que para el oído moderno suena a conspiración inmediata. Sin embargo, la palabra secretum no significaba oculto en el sentido cinematográfico que muchos imaginan hoy, sino algo más cercano a privado o reservado para el uso directo del pontífice y de su administración. Aún así, ese matiz nunca fue suficiente para apagar la sospecha porque, un archivo tan gigantesco, vinculado al centro del poder católico, con acceso restringido y rodeado por siglos de misterio, no necesita mucho más para convertirse en terreno fértil para todo lo que te quieras imaginar. Lo cierto es que el archivo sí existe, sí es inmenso y sí fue reservado durante buena parte de su historia. Su organización tomó una forma más clara a comienzos del siglo XVII, especialmente bajo el pontificado de Pablo V,
cuando fue separado de la Biblioteca Vaticana y pasó a funcionar como un archivo propio del gobierno papal. Durante mucho tiempo no fue un lugar abierto al público, sino un fondo reservado para el uso interno de la administración pontificia. Eso empezó a cambiar a finales del siglo XIX, cuando León XIII permitió el acceso a investigadores cualificados, aunque siempre de forma limitada, bajo condiciones controladas y con restricciones sobre qué periodos podían consultarse. Lo que hay ahí dentro no es una colección pensada para el público, ni un lugar construido para ser recorrido. El Archivo Apostólico Vaticano es una de las mayores concentraciones documentales del mundo, con decenas de kilómetros de estanterías y más de 1000 años de historia acumulada, pero su función nunca fue mostrar, sino conservar. No es una biblioteca en el sentido habitual como esos sitios al que uno entra a buscar libros, es más bien una estructura diseñada para guardar el rastro administrativo, político, judicial y diplomático de una institución que ha intervenido en la historia durante siglos. Y eso cambia la forma de mirarlo, porque aquí no solo se guarda información antigua, se conserva la manera en que el poder pensó, actuó y se protegió a lo largo del tiempo. Por eso no necesita pasadizos secretos ni manuscritos sobrenaturales para resultar inquietante, basta con imaginar una memoria de siglos enteros, resguardada desde el centro del poder pontificio, accesible solo en parte y siempre rodeada por la sensación de que una institución así nunca muestra todo al mismo tiempo. Y es ahí donde deja de sentirse como un simple almacén del pasado y empieza a aparecer el lugar donde el poder no solo guardó su historia, sino que también tuvo en sus manos decidir que debía sobrevivir y que podía desaparecer con el tiempo. No todo lo valioso se esconde, algunas cosas simplemente se conservan durante tanto tiempo y bajo condiciones tan específicas que terminan quedando fuera del alcance de casi todo el mundo. Y pocas colecciones reflejan mejor esa idea que la Biblioteca Vaticana, un espacio donde el paso de los siglos no solo dejó libros, sino manuscritos, códices y textos que lograron sobrevivir cuando tantas otras cosas desaparecieron. No impresiona simplemente por tener material antiguo, sino por haber actuado durante siglos como uno de los grandes puntos de resguardo de la memoria escrita, no solo del cristianismo, sino también de tradiciones clásicas, orientales, humanísticas y filológicas que, de otro modo, quizás se habrían fragmentado o perdido. Y eso la separa del archivo de una forma muy clara porque, por un lado, el archivo apostólico conserva la documentación del poder, o sea decisiones, conflictos y registros administrativos. La biblioteca, en cambio, resguarda otra clase de herencia, la del pensamiento escrito, la copia preservada, el texto raro, la obra única o el manuscrito que no vale por escandaloso, sino por irreemplazable. Ese matiz cambia por completo la forma de mirarla, porque cuando se habla del Vaticano, la imaginación suele irse hacia secretos o documentos ocultos, pero aquí la intriga no nace tanto de lo que podría esconder, sino de todo lo que ha logrado conservar. Eso no la convierte en una biblioteca abierta en el sentido habitual, es decir, el acceso existe, sí, pero está pensado para quienes saben exactamente qué buscan y cómo trabajar con ello. No hace falta imaginar grimorios imposibles ni pasillos ocultos para que resulte inquietante, basta con entender lo que implica custodiar algo así. Muchos manuscritos requieren restauración, condiciones de conservación muy específicas y procesos delicados antes de poder consultarse o siquiera digitalizarse. La Biblioteca Vaticana reúne más de 80.000 manuscritos, junto con enormes colecciones de impresos, textos clásicos, obras bíblicas y materiales que no pertenecen solo a la historia del catolicismo, sino a la historia intelectual de la humanidad. Pero en ese punto, la idea ya no es tan simple, porque conservar conocimiento no es solo guardarlo, también implica decidir quién puede consultarlo, en qué condiciones y hasta qué punto puede acercarse a él. No estamos hablando de una sala cualquiera, sino de una institución con siglos de capacidad para custodiar materiales que, en otros contextos, probablemente no habrían sobrevivido. Eso no significa que todo esté oculto, pero tampoco que todo esté realmente al alcance. Parte del fondo se ha ido digitalizando, y muchos investigadores pueden trabajar con estos materiales bajo condiciones muy concretas, pero esa apertura no elimina la duda, la vuelve más precisa. Porque a lo largo del tiempo, el acceso a estos fondos no ha sido completamente libre ni inmediato, ha dependido de criterios, de periodos históricos que se abren o permanecen cerrados, y de decisiones tomadas desde dentro de la propia institución.
Y ahí es donde la percepción cambia porque no hace falta afirmar que existan libros prohibidos, verdades imposibles o secretos capaces de derrumbar la historia. Pero tampoco es extraño que exista cierta sospecha cuando una institución con tanto poder ha sido, durante siglos, responsable de custodiar, organizar y administrar una parte tan grande de la memoria escrita. Con ese contexto, la pregunta inevitable no es solo que logró sobrevivir allí dentro, sino que partes de esa memoria quedaron realmente al alcance, cuáles no, y quién decidió esa diferencia. Durante siglos, muchísima gente ha imaginado la Biblia como un texto único, fijo e inmutable, casi como si hubiera existido siempre en la misma forma en que hoy se imprime. El Codex Vaticanus rompe esa imagen con solo existir, ya que se trata de uno de los manuscritos bíblicos más antiguos e importantes que se conservan, normalmente fechado en el siglo IV. Contiene gran parte del Antiguo Testamento en griego y buena parte del Nuevo Testamento, y por eso permite asomarse a un momento en el que el texto aún no era fijo, sino algo que se copiaba, cambiaba y no siempre coincidía. No conserva una Biblia eterna suspendida fuera del tiempo, conserva una copia, y una copia hecha por manos humanas trae consigo todo lo que eso implica, decisiones, errores, correcciones, omisiones, variantes y formas distintas de transmitir una misma tradición escrita. Por eso manuscritos como este son clave, porque permiten ver cómo circulaban realmente los textos antes de fijarse, qué partes cambiaron y qué versiones dejaron de copiarse con el tiempo. El Codex Vaticanus pesa tanto en esas discusiones porque pertenece a una etapa temprana de esa transmisión y conserva formas del texto que en copias más recientes ya no aparecen igual. Con eso, la idea de una Biblia perfectamente uniforme desde el principio empieza a deshacerse. Lo que aparece en su lugar no necesariamente destruye la fe de nadie, pero sí obliga a mirar que, antes de convertirse en autoridad cerrada, el texto pasó por escribas, copistas, correcciones y diferencias materiales. Ni siquiera entre los manuscritos más antiguos todo coincide línea por línea porque, al compararlos, aparecen miles de variaciones en los evangelios, algunas mínimas y otras que cambian matices importantes, algo que basta para entender que la transmisión bíblica no fue un proceso perfectamente controlado, sino una cadena de copias en la que, con el paso del tiempo, fueron apareciendo cambios y diferencias reales. El Codex Vaticanus concentra todo eso en un solo objeto, no porque revele un secreto oculto, sino porque deja a la vista algo que muchas veces se pasa por alto, y eso es que incluso uno de los textos más influyentes de la historia tuvo una vida manuscrita, frágil y profundamente humana. Por eso a muchos les surge el mismo pensamiento de que si el texto pasó por tantas manos, tantas copias y tantas variaciones, entonces entenderlo no es solo leerlo, también es preguntarse cómo llegó hasta nosotros en la forma en que hoy lo conocemos. Cuando se habla de la Inquisición, casi siempre la imagen que aparece es la de castigos, hogueras y confesiones arrancadas bajo miedo. Pero sus archivos recuerdan de forma más fría que, para perseguir una idea, primero había que volverla documento. Los llamados archivos de la Inquisición, hoy conservados bajo custodia del Vaticano, reúnen parte de la memoria escrita del Santo Oficio y de la censura eclesiástica, con expedientes, interrogatorios, dictámenes y registros producidos por una institución que no solo vigilaba personas, también vigilaba pensamientos. No eran papeles sobre un terror abstracto, sino sobre un sistema que clasificaba errores, examinaba libros, formulaba sospechas y dejaba constancia de aquello que consideraba peligroso para la fe. Y esa maquinaria no se limitaba a figuras marginales, también alcanzó a pensadores, científicos y autores cuyas ideas empezaron a resultar incómodas. Galileo Galilei fue juzgado por defender el heliocentrismo, Giordano Bruno terminó ejecutado en la hoguera por herejía, o Tommaso Campanella, quien también pasó por esa red de vigilancia doctrinal. La dimensión del control se vuelve todavía más clara al mirar el índice de libros prohibidos, porque allí no se castigaba directamente a una persona, sino a la circulación misma de ciertas ideas. Obras de Copérnico, Galileo y Kepler fueron vigiladas o prohibidas, y también entraron autores como Erasmo, junto con traducciones bíblicas no autorizadas. Con eso, la Inquisición deja de verse solo como un tribunal y empieza a aparecer una administración del pensamiento.
Una idea podía pasar de página impresa a una sospecha, de una sospecha a examen, y de examen a una condena o censura. Lo que hoy suele resumirse como intolerancia religiosa fue, muchas veces, un proceso ordenado, minucioso y profundamente burocrático. Por eso estos archivos tienen un peso tan particular, no conservan solo el recuerdo de personas castigadas, conservan la forma en que una institución poderosa aprendió a registrar el error, a definir lo aceptable y a dejar por escrito que podía decirse, que podía leerse y que debía callarse. Y el problema no era únicamente que ciertas ideas fueran perseguidas, era que podían ser perseguidas con método, con notarios, con formularios, con interrogatorios y, en más de una ocasión, con creativos métodos de tortura para arrancar confesiones. Visto así, los archivos de la Inquisición no funcionan solo como restos de un pasado oscuro, funcionan como la memoria de un sistema que no solo castigaba físicamente, también aprendió a vigilar palabras, pensamientos y libros con una precisión casi administrativa. Bajamos al nivel 2. Si esta historia fuera solo un invento, se habría perdido con el tiempo como tantas otras, pero sobrevivió, se repitió y terminó convirtiéndose en una de las leyendas más incómodas del papado. La leyenda de la papisa Juana insiste en que una mujer logró infiltrarse hasta lo más alto de la iglesia y que el escándalo fue tan grande que alguien tuvo que asegurarse de que no volviera a repetirse. Según el relato, Juana habría ocultado su identidad, ascendido gracias a su inteligencia y su formación, y terminado convertida en papa antes de ser descubierta de la forma más humillante posible. Según la versión más difundida, Juana fue descubierta en plena procesión al dar a luz de forma repentina, justo cuando ya ocupaba el trono papal. Otras versiones cambian los detalles, pero conservan la misma humillación del cuerpo revelando en público lo que el poder había logrado ocultar. No era solo una anécdota escandalosa, era la idea de que la institución más cerrada y masculina del cristianismo podía haber sido vulnerada desde dentro, no por un ejército ni por una herejía, sino por alguien que nunca debió estar allí. Lo más inquietante es que la historia sobrevivió durante siglos, fue repetida por cronistas, discutida en distintos contextos y creída por mucha gente como algo posible. Aunque hoy la mayoría de historiadores la considera una leyenda tardía y no un hecho comprobado, eso no le quitó fuerza. A veces una historia persiste no porque pueda probarse del todo, sino porque toca una grieta que demasiadas personas sienten posible, y esa grieta se vuelve todavía más extraña cuando alrededor del papado aparecen elementos ceremoniales que parecen alimentar la sospecha. Entre ellos están las antiguas sillas perforadas asociadas a rituales pontificios, objetos reales cuya forma terminó mezclándose con la idea de que, después de un escándalo así, alguien debía asegurarse de que el nuevo papa fuera realmente un hombre. No hace falta asegurar que esa presunta verificación ocurrió tal como la leyenda la describe para entender por qué el mito fue tan difícil de borrar. Bastó con que existieran objetos reales como las sillas perforadas asociadas a rituales papales y una historia lo bastante incómoda para que todo empezara a mezclarse. Por eso la papisa Juana nunca desapareció del todo, no porque se haya podido demostrar, sino porque plantea justo el tipo de escándalo que la Iglesia jamás podría admitir sin aceptar que una mujer se sentó en el trono papal y que nadie la vio venir. Desenterrar a un papa muerto para juzgarlo puede sonar a exageración, hasta que descubres que realmente sí ocurrió. En el año 897, en Roma, el cadáver del Papa Formoso fue desenterrado, vestido nuevamente con sus ornamentos y sentado en un trono para ser juzgado como si aún estuviera vivo. Formoso no había sido un papa cualquiera, su pontificado quedó atrapado en una lucha feroz entre facciones que disputaban el control de Roma y del poder imperial. En medio de ese conflicto, apoyó primero a Lambert de Spoleto, pero después llamó a Arnulfo de Carintia y lo coronó emperador, una decisión que lo convirtió en una figura imposible de perdonar para sus enemigos. Por eso, cuando el bando de Spoleto recuperó el control de Roma y Esteban VI llegó al papado, el cuerpo de Formoso volvió a convertirse en problema. No bastaba con que hubiera muerto, mientras su pontificado siguiera siendo válido, también seguían vigentes sus decisiones, sus alianzas y las ordenaciones que había realizado. Frente al cadáver no había defensa real,
solo un ministro ordenado en la Iglesia Católica obligado a responder en nombre de un cuerpo que ya no podía hablar. Las acusaciones eran canónicas y políticas al mismo tiempo, pero la escena convertía todo en algo más crudo porque no se estaba discutiendo solo a un hombre muerto, se estaba intentando borrar la autoridad que todavía conservaba su memoria. El juicio tenía un objetivo claro: si lograban condenarlo, podían declarar inválido su pontificado, anular sus actos y arrastrar con él a buena parte del clero ligado a su bando. El cuerpo exhumado no era solo un símbolo macabro, era el último campo de batalla de una disputa por el poder. La sentencia no puso fin a nada, por supuesto, pero después de declararlo culpable, le arrancaron las vestiduras, le cortaron los dedos con los que impartía bendiciones y su cuerpo terminó arrojado al río Tíber. Lo que había empezado como un juicio ya no se parecía a justicia, sino a una forma de castigo que necesitaba ir más allá de la muerte. Pero el escándalo fue tan grande que ese mismo juicio terminó siendo anulado. La condena se revocó, se restauró el pontificado de Formoso y se prohibió volver a hacer algo así. Incluso hubo intentos de hacer desaparecer el registro del juicio, como si no bastara con corregirlo, también tenían que ocultar que habían llegado demasiado lejos. A pesar de eso, lo más macabro no desaparece, porque durante un tiempo un papa muerto fue tratado como un enemigo al que todavía había que derrotar. Gerberto de Aurillac llegó a ser papa con el nombre de Silvestre II, pero mucho antes de ocupar el trono de San Pedro ya era una figura extraña para su tiempo. En una Europa donde muy pocos dominaban ciertos conocimientos matemáticos, astronómicos y técnicos, él destacaba por aprender, enseñar y manejar ideas que para la mayoría resultaban difíciles de entender. Lo que para unos era erudición, para otros empezaba a parecer algo inquietante, y no hacía falta que se enfrentara a la Iglesia ni que predicara una herejía para despertar sospechas, bastaba con que supiera cosas que casi nadie a su alrededor sabía explicar. Gerberto estudió y enseñó saberes poco comunes en la Europa latina de su época, y esa diferencia lo volvió admirable para algunos, pero también sospechoso para otros. Con el tiempo empezaron a circular historias cada vez más oscuras sobre él, donde se dijo que había accedido a conocimientos prohibidos, que había aprendido secretos extraños fuera de los límites habituales del mundo cristiano y que poseía una cabeza de bronce capaz de responder preguntas. Hoy puede sonar a una mezcla de mito y prototecnología, pero para mucha gente en ese entonces solo podía parecer magia. Pero la leyenda fue todavía más lejos, porque no bastó con presentar a Gerberto como un sabio excepcional, también empezó a decirse que su ascenso no se debía solo a su talento, sino a un pacto con el diablo. Eso es lo que lo vuelve tan extraño, ya que no estamos hablando de un papa recordado por crímenes, violencia o escándalos sexuales, sino de un hombre brillante cuya inteligencia terminó pareciendo sospechosa. En vez de aceptar que estaba adelantado a su época, muchos prefirieron imaginar que había cruzado un límite que no debía cruzarse. Y así, Silvestre II quedó atrapado entre dos imágenes difíciles de reconciliar, la de un erudito excepcional y la de un hombre al que, para muchos, solo se podía entender a través de la magia. Durante siglos esa versión oscura pesó sobre su memoria, y solo mucho después empezó a recuperarse con más claridad la imagen de un estudioso brillante, no la de un brujo. Porque en el fondo no fue su conocimiento lo que cambió, sino la forma en que los demás dejaron de verlo como algo peligroso, y eso solo deja la duda de cuántas personas habrán sido tratadas como sospechosas solo por saber más de lo que su época podía entender. Si crees que el papado ha sido siempre una institución firme, intocable y ajena a las luchas de poder, entonces probablemente necesites escuchar lo que fue la pornocracia. El término significa literalmente gobierno de las cortesanas, y fue usado siglos después para nombrar una etapa del siglo X en la que mujeres como Teodora, Marosia y su entorno quedaron ligados a una influencia tan fuerte sobre Roma que, para muchos, el poder del papado empezó a sentirse controlado desde mucho más cerca de la cama que del altar. Ese periodo forma parte de lo que se conoce como el Saeculum Obscurum, una etapa en la que los papas subían y caían con rapidez. Roma estaba atravesada por luchas de facciones y la silla de Pedro parecía cada vez menos protegida de los intereses de la aristocracia local.
No era solo una crisis de imagen, era un momento en que el cargo más sagrado de Occidente podía quedar atrapado entre alianzas privadas, presiones familiares y maniobras políticas que se decidían fuera de cualquier ideal espiritual. Teodora y, sobre todo Marozia, quedaron en el centro de ese recuerdo porque las crónicas las vincularon con la subida, caída y destino de varios pontífices. La fama del periodo no nació porque sí, durante esos años, el papado dio la impresión de poder ser empujado, condicionado o incluso repartido por un pequeño círculo de poder romano que actuaba alrededor de él. Y cuando una institución como esa empieza a depender de cercanías íntimas, alianzas de familia y acceso privado, la corrupción deja de ser un rumor y empieza a aparecer una forma de gobierno. Marozia concentra buena parte de esa imagen, de hecho, las fuentes la relacionan con Sergio III, con la caída de Juan X y con la llegada de su propio hijo Juan XI al papado. En parte por eso esto sigue siendo tan incómodo para ese entorno, porque durante una parte del siglo X el trono de San Pedro no solo pareció vulnerable a la política, sino expuesto a una red de influencias tan cerrada que por momentos llegó a parecer una propiedad en manos ajenas. Hubo niños a los que les cambiaron el cuerpo para que nunca perdieran la voz aguda. No por enfermedad, tampoco por castigo, sino para convertirlos en algo que la música de su tiempo consideraba perfecto. A esos niños se les conocería después como castrati, menores a los que se les practicaba la castración antes de la pubertad para impedir que su voz cambiara, conservando así un registro agudo que, al crecer, adquiría una potencia imposible para una voz infantil. El resultado era tan inusual como fascinante, voces capaces de sostener notas altas con una fuerza y duración que no encajaban en ningún cuerpo natural. Para muchos, aquello no era solo música, era lo más cercano a una voz celestial, y en ese punto, la práctica encontró un lugar dentro del propio mundo eclesiástico. En una tradición donde las mujeres tenían prohibido cantar en espacios litúrgicos, especialmente bajo normas que se reforzaron a partir del siglo XVI, las voces agudas debían venir de niños o de hombres que nunca dejaran de sonar como tales. Los castrati resolvían ese problema de una forma que encajaba perfectamente con lo que se buscaba, porque conservaban una voz aguda incluso al crecer, cumplían con las reglas y podían sostenerla durante toda la vida, pero esa solución tenía un costo imposible de ignorar. Porque para que esa voz existiera, primero había que intervenir el cuerpo de un niño cuando aún no podía decidir por su cuenta, y después venían años de disciplina, formación y una promesa de éxito que no siempre se cumplía. Algunos alcanzaban fama en teatros y cortes, pero muchos otros quedaban en el camino, marcados por una transformación irreversible que no les garantizaba ni reconocimiento ni estabilidad. Roma no solo no fue ajena a esto, durante siglos el entorno del papado, hoy asociado directamente al Vaticano, utilizó estas voces de forma activa, y la Capilla Sistina terminó convirtiéndolas en parte esencial de su sonido oficial. La belleza del resultado convivió durante mucho tiempo con el silencio sobre lo que había sido necesario hacer para alcanzarlo, y durante siglos, esas voces fueron escuchadas como algo celestial, perfecto, casi intocable. Pero detrás de ese sonido había decisiones tomadas demasiado pronto, cuerpos intervenidos antes de poder elegir y vidas enteras moldeadas alrededor de una promesa que no siempre se cumplía. El exorcismo suele sentirse como algo propio de otra época, pero nunca desapareció del todo. Dentro de la Iglesia Católica, bajo la autoridad del Vaticano, sigue existiendo como un rito formal con oraciones específicas, criterios definidos y sacerdotes autorizados para aplicarlo en situaciones consideradas extremas. No es algo que se improvise, antes de llegar a ese punto se evalúan otros factores, y no todos los casos son considerados posesiones. Dentro de esa misma práctica se intenta distinguir entre lo que puede explicarse desde lo psicológico y lo que, en algunos casos, se interpreta como algo distinto. Y dentro de ese mundo, uno de los nombres que más peso llegó a tener fue Gabriele Amort, sacerdote italiano y exorcista de la diócesis de Roma que, durante décadas, se convirtió en una de las figuras más visibles del exorcismo católico moderno. Afirmaba él mismo haber realizado alrededor de 70.000 exorcismos a lo largo de su vida, aunque esa cifra incluía sesiones repetidas y no necesariamente personas distintas.
A diferencia de la imagen que suele dejar el cine, Amorth describía muchos de estos casos como procesos largos, repetitivos y difíciles de clasificar. Hablaba de cambios de voz, rechazo a símbolos religiosos y comportamientos que, según su testimonio, aparecían solo durante el rito, y también insistía en que muchos de los casos que recibía no tenían nada que ver con posesiones. Pero cuando afirmaba que sí lo eran, no hablaba desde fuera ni desde la superstición privada. Lo hacía desde dentro de una práctica reconocida con reglas, con límites y con una estructura que siguió existiendo incluso en tiempos recientes. Porque el rito del exorcismo no solo se conservó, fue revisado oficialmente por el Vaticano a finales del siglo XX y alrededor de esa práctica no hubo solo casos aislados. También se formaron grupos organizados, como la Asociación Internacional de Exorcistas, fundada por el propio Amorth y reconocida años después por la Iglesia. Amorth repetía que no era él quien debía temer al diablo, sino que era el diablo quien debía temerle a él, y cuando hablaba de estas cosas no transmitía duda, sino la seguridad de alguien que llevaba demasiado tiempo enfrentándose a lo mismo. Seguimos con el nivel 3. El Vaticano ha pasado siglos proyectando una imagen de orden, autoridad y silencio, pero Vatilix fue el momento en que ese silencio empezó a romperse desde dentro. Vatilix fue un grave escándalo de filtración de documentos confidenciales del Vaticano, y cuando estalló en 2012, el escándalo no consistía solo en que se hubieran robado o filtrado documentos reservados. Lo grave era que esos papeles dejaban ver acusaciones de corrupción, encubrimientos de pederastia, chantajes internos, redes de poder que operaban al margen del Papa, y un sistema de control que chocaba de frente con la imagen de unidad que el Vaticano intentaba proyectar. Eso no era un problema menor de administración, era la señal de que el centro de la Iglesia estaba atravesado por conflictos que ya no podían mantenerse ocultos. Cuando Benedicto XVI subió al papado, desde el comienzo ya gobernaba en un contexto difícil, pero Vatilix dejó ver que el Papa estaba al frente de una estructura que no respondía de forma clara ni ordenada. Los documentos sugerían que dentro del Vaticano había personas con suficiente poder como para obstaculizar decisiones, mover influencias y exponer divisiones internas mientras la autoridad papal parecía cada vez más limitada. Buena parte de la filtración salió a través de Paolo Gabriele, el mayordomo personal de Benedicto XVI. Eso significaba que la fuga no venía de un periodista infiltrado ni de un enemigo lejano, sino de alguien que trabajaba a diario al lado del Papa y tenía acceso a su entorno más privado. Ni siquiera el círculo más cercano del pontífice parecía estar intacto, y cuando Benedicto XVI terminó renunciando, el escándalo pasó a verse como una de las pruebas más claras de que su gobierno había llegado a un punto de desgaste extremo. No explica por sí solo la renuncia, pero sí encaja como uno de los episodios que mostraron hasta qué punto su pontificado había entrado en un callejón sin salida, es decir, fue la gota que derramó el vaso. Lo más inquietante es que el caso no terminó allí porque, en 2015, ya cuando Francisco estaba ejerciendo, volvió a producirse otra oleada de filtraciones con foco en finanzas, gastos y resistencias a las reformas. Es decir, el problema no había muerto con la renuncia de Benedicto, los documentos seguían apuntando a finanzas delicadas, gastos difíciles de justificar y sectores del propio Vaticano que no estaban dispuestos a ceder control. Y si eso fue lo que logró salir, ¿qué clase de sistema era el que llevaba tanto tiempo ocultándolo? Al final, Vatilix no mostró una excepción, sino la forma en que el Vaticano se desbordaba cuando intentaba contener sus propias grietas. En junio de 1982, un banquero italiano apareció colgado bajo un puente en Londres, con ladrillos en los bolsillos y dinero en efectivo encima. Este no era un criminal cualquiera, era un hombre vinculado al Banco del Vaticano, y su muerte nunca terminó de explicarse del todo. Ese hombre era Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, una de las instituciones financieras privadas más importantes de Italia en su momento. Durante años, su nombre había estado ligado a operaciones complejas, movimientos internacionales de dinero y, sobre todo, a una relación estrecha con el Instituto para las Obras de Religión, o sea el Banco del Vaticano. El Instituto para las Obras de Religión había sido creado para gestionar fondos religiosos,
pero su funcionamiento discreto y su falta de supervisión externa lo convirtieron en una pieza clave dentro de una red financiera difícil de rastrear desde fuera, y dentro de esa red, Calvi construyó algo mucho más grande que un banco tradicional. A través de una estructura de empresas en paraísos fiscales, en lugares como Panamá o las Bahamas, el Ambrosiano movía grandes cantidades de dinero fuera de Italia. Muchas de esas operaciones estaban respaldadas por cartas de crédito vinculadas al Instituto para las Obras de Religión, lo que daba una apariencia de legitimidad a movimientos que, con el tiempo, empezarían a levantar sospechas. Las investigaciones posteriores hablaron de fondos desaparecidos, balances inflados y operaciones que habrían conectado al banco con la logia masónica Propaganda Due, una red secreta que incluía políticos, militares y figuras influyentes en Italia, además de movimientos de dinero ligados al crimen organizado y a intereses políticos. No todo pudo probarse de forma definitiva, pero el tamaño del esquema ya era suficiente para entender que no se trataba de irregularidades menores. El colapso llegó en 1982, cuando el Banco Ambrosiano quebró dejando un agujero de más de $1.000 millones que simplemente no aparecían. Mientras las investigaciones avanzaban, Calvi abandonó Italia con documentación falsa y terminó en Londres, y ahí, días después, su cuerpo apareció bajo el puente de Blackfriars. Durante años se habló de que se había quitado la vida, pero detalles como la posición del cuerpo, el peso de los ladrillos, el acceso al lugar e incluso los peritajes posteriores no encajaron del todo, y señalaron que era muy poco probable que hubiera llegado ahí por sus propios medios. Con el tiempo, la hipótesis del asesinato ganó fuerza y empezaron a aparecer varias líneas de sospecha. Algunas apuntaban a la mafia, que habría perdido grandes sumas de dinero en el colapso del banco y tenía motivos para silenciar a alguien que sabía demasiado. Otras miraban hacia la logia masónica Propaganda Due, una red clandestina con políticos, militares y figuras influyentes donde Calvi también estaba vinculado. Según esa línea, su muerte podría estar relacionada con secretos financieros y conexiones que no podían salir a la luz. Y también se planteó una posibilidad aún más incómoda, que Calvi estuviera en posición de implicar a figuras dentro del entorno del propio Banco Vaticano, lo que habría convertido su silencio en una necesidad para más de un grupo. Y así, lo que empezó como un escándalo financiero terminó convertido en algo mucho más difícil de cerrar, porque no se trataba solo de dinero perdido, sino de una red de relaciones, silencios y decisiones que conectaban instituciones, poder y secretos en un punto donde ya no era fácil separar una cosa de la otra. En 1983, una chica de 15 años desapareció en Roma y nunca regresó a casa. Eso, por sí solo, ya sería suficiente para un caso inquietante, pero el problema es que pocas semanas antes, otra chica de la misma edad ya había desaparecido en la misma ciudad y tampoco volvió. Y cuando alguien empezó a llamar diciendo que tenía a las dos, transformó lo que parecía una sola desaparición en algo mucho más difícil de encajar. La primera en desaparecer fue Mireia Gregori, el 7 de mayo de 1983. Tenía 15 años, salió de su casa después de recibir una llamada y dijo que volvería pronto, pero nunca regresó, y con el paso de los días, sin pistas claras, su caso empezó a enfriarse. Poco más de un mes después, el 22 de junio, desapareció Emanuela Orlandi, también de 15 años, pero su caso era distinto desde el principio. No solo vivía en Roma, era ciudadana del Vaticano e hija de un empleado de la prefectura de la Casa Pontificia, y ese detalle cambió completamente el nivel del caso. Ese día, después de salir de una clase de música en el centro de la ciudad, habló con su familia y les contó que un hombre le había ofrecido un pequeño trabajo promocionando productos. Parecía algo normal, algo incluso conveniente, pero nunca llegó a casa. A diferencia de lo que ocurrió con Mireia, la desaparición de Emanuela no tardó en escalar. En cuestión de días comenzaron a llegar llamadas anónimas y quien estaba al otro lado no solo afirmaba tener a la joven, sino que exigía la liberación de Mehmet Ali Aka, el hombre que había intentado asesinar al Papa Juan Pablo II en 1981. Pero lo que terminó de romper cualquier idea de coincidencia fue otra cosa, porque en esas mismas llamadas también se mencionó a Mireia Gregori. Es decir, alguien estaba vinculando dos desapariciones que, hasta ese momento, no tenían ninguna relación clara. A partir de ahí, el caso empezó a abrirse en varias direcciones al mismo tiempo.
Por un lado, estaba la teoría internacional, que hablaba de un posible intercambio para liberar a Mehmet Ali Aka en un contexto todavía marcado por tensiones políticas. Pero al mismo tiempo empezaron a aparecer pistas que apuntaban mucho más cerca, dentro de la propia Roma. Con los años, algunos testimonios empezaron a relacionar el caso con la banda Della Magliana, un grupo criminal activo en la ciudad durante esa época, conocido por moverse en zonas donde el poder político, financiero y criminal se cruzaban con más frecuencia de la que debería. Y en ese punto, es difícil no mirar hacia lo que había pasado apenas un año antes. En 1982, el colapso del Banco Ambrosiano dejó un vacío de miles de millones de dólares y expuso una red financiera opaca en la que aparecía el Instituto para las Obras de Religión, el Banco del Vaticano. No hace falta forzar demasiado las conexiones para entender por qué, con el tiempo, algunas hipótesis empezaron a tomar forma. Una de las más incómodas plantea que el secuestro de Emanuela Orlandi no fue un hecho aislado, sino una forma de presión directa contra el Vaticano. Según esa versión, grupos vinculados a la banda Della Magliana habrían utilizado la desaparición para exigir la devolución de dinero perdido tras el colapso del Banco Ambrosiano, donde también aparecía implicado el Banco Vaticano. Es decir, el secuestro no habría sido solo un crimen, sino un intento de cobrar una deuda. Otras versiones hablaron de conflictos internos, de silencios dentro del propio entorno vaticano, e incluso de motivos completamente distintos que nunca llegaron a comprobarse del todo. Y ese es el problema con este caso, que ninguna explicación ha logrado imponerse por completo. Décadas después, las desapariciones de Emanuela Orlandi y Mireya Gregori siguen oficialmente abiertas, sin una resolución definitiva, sin responsables claros y con la sensación de que, en algún punto, la historia tocó algo que nunca terminó de salir a la luz. La muerte de Juan Pablo I es uno de los episodios más incómodos dentro de la historia reciente del Vaticano. No solo porque fue el llamado Papa de los 33 días, sino porque ocurrió en un momento en el que la Iglesia empezaba a verse rodeada por tensiones internas, problemas financieros y estructuras de poder que no siempre eran visibles. Albino Luciani fue elegido pontífice en agosto de 1978, adoptando el nombre de Juan Pablo I, pero apenas 33 días después ya estaba muerto. Y fue precisamente esa brevedad lo que terminó definiendo cómo pasaría a la historia. Desde el inicio, todo en él era distinto porque era cercano, sencillo, con una forma de comunicarse que rompía con la rigidez habitual del cargo y según distintas versiones, con la intención de hacer ciertos cambios dentro de la Iglesia. De hecho, con el tiempo comenzaron a circular versiones que apuntaban a posibles ajustes dentro de las finanzas vaticanas, a decisiones que podrían haber afectado a personas concretas dentro de esa estructura, y a una intención de hacer más transparente algo que, hasta ese momento, funcionaba con bastante opacidad. En otro contexto eso podría haber pasado desapercibido, pero no en ese momento, porque 1978 no era cualquier año. El Vaticano ya estaba rodeado por tensiones internas, movimientos financieros cada vez más opacos y estructuras de poder que llevaban tiempo operando sin demasiada exposición. Era el mismo entorno que, pocos años después, terminaría estallando de una forma mucho más visible con escándalos como el del Banco Ambrosiano y todo lo que lo rodeaba. En medio de ese contexto, Juan Pablo I asumió el cargo, pero su tiempo fue demasiado breve como para ver hasta dónde habrían llegado sus decisiones. La noche del 28 de septiembre de 1978, fue encontrado muerto en su habitación y en un primer momento se habló de un infarto, una muerte natural y repentina, pero posible. Sin embargo, la forma en la que todo se manejó desde ese instante empezó a generar dudas ya que no se realizó una autopsia, las primeras versiones sobre quién encontró el cuerpo cambiaron en cuestión de horas, y algunos de los relatos iniciales fueron modificados casi de inmediato. A eso se sumó la rapidez con la que se gestionó todo después, incluido el embalsamamiento del cuerpo en muy poco tiempo, sin que se realizara un examen más profundo. Detalles que, por separado, podrían parecer menores, pero que juntos terminan dejando una sensación difícil de ignorar, sobre todo cuando se miran dentro del contexto en el que todo esto ocurrió. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir distintas interpretaciones, algunas sostienen que su muerte fue completamente natural, un desenlace inesperado pero coherente.
Otras, en cambio, apuntan a que su fallecimiento ocurrió en un momento demasiado delicado, dentro de una estructura que ya venía acumulando tensiones importantes. Y es ahí donde empezaron a circular versiones mucho más directas que hablaban abiertamente de la posibilidad de que Juan Pablo I fuera apartado porque sus decisiones podían afectar intereses dentro del propio Vaticano. Nada de eso ha sido probado de manera concluyente, claro, pero tampoco ha desaparecido con los años, y esa es precisamente la razón por la que este suceso sigue generando incomodidad. Porque Juan Pablo I no fue un papa cualquiera, fue un papa que duró 33 días, en un momento en el que muchas cosas ya empezaban a moverse por debajo de la superficie. Y cuando una historia así queda suspendida en ese punto, lo que permanece no es una respuesta clara, sino la duda de si todo fue realmente tan simple como se dijo en un inicio. Después de todo lo que hemos visto hasta ahora, cada quien es libre de quedarse con la versión que prefiera, pero hay algo que resulta difícil de ignorar, y es que, a veces, una explicación es suficiente hasta que empiezas a mirar todo lo que la rodea. Y bajamos al nivel 4. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, muchos altos mandos nazis lograron escapar antes de ser juzgados. Eso no es ningún secreto. Lo que sí resulta más incómodo es entender cómo lo hicieron, porque no se trató de huidas improvisadas, sino de redes organizadas que facilitaban la salida de Europa a quienes eran buscados por crímenes contra la humanidad. A estas rutas se les conoce como rat lines, o las rutas de ratas, y la mayoría de ellas tenían un punto de paso casi obligatorio, el cual era Roma. Aquí destaca la figura de Alois Udal, un obispo austríaco y rector del Pontificio Instituto Santa María de Lanima, un enclave alemán en pleno corazón de la ciudad. Udal no ocultaba sus simpatías, para él, el nazismo era el único freno real frente al avance del comunismo, y su posición le daba acceso a algo que los fugitivos necesitaban desesperadamente, legitimidad y documentos. Cuando el conflicto terminó, Udal transformó su colegio en una estación de paso. Proporcionaba alojamiento, ropa limpia y, lo más importante, pasaportes falsificados y visas de la Cruz Roja para que pudieran escapar. Incluso llegó a escribir cartas personales al gobierno de Juan Domingo Perón en Argentina para asegurar que estos supuestos refugiados políticos tuvieran un lugar a donde llegar. Entre quienes pasaron por sus manos estuvieron algunos de los nombres más oscuros del siglo XX, y uno de ellos fue Franz Stangl, comandante del campo de exterminio de Treblinka. Años después, durante su juicio, Stangl relató que Udal lo recibió como a un hijo perdido, dándole comida, papeles nuevos y su bendición para el viaje. Otro fue Adolf Eichmann, uno de los principales organizadores del Holocausto y responsable directo de la infame Solución Final. Siguiendo la ruta de Udal, Eichmann llegó a Buenos Aires bajo la identidad de Ricardo Clement, donde vivió tranquilo durante una década, hasta que en 1960 fue localizado por el Mossad, capturado y llevado a Israel para enfrentar un juicio que terminaría en su ejecución. Lo perturbador es que Udal no actuaba desde una parroquia olvidada, era un obispo con oficinas a pocos metros de la Plaza de San Pedro, operando bajo la sombra misma de la cúpula del Vaticano. Desde allí, tenía acceso a los fondos de asistencia que se movían a través del Banco del Vaticano, dinero destinado a la caridad que terminó financiando el escape de genocidas. Y aunque está documentado que durante la ocupación de Roma Udal intentó ayudar a algunos ciudadanos judíos, esa supuesta misericordia cambió de bando en cuanto el conflicto terminó. En ese momento, su lealtad giró hacia los hombres que él consideraba los únicos capaces de frenar el avance soviético, sin importar cuánta sangre tuvieran en las manos. No hay pruebas de una orden directa del Papa Pío XII, pero tampoco hay registros de que alguien interviniera para detener una operación que era un secreto a voces en los pasillos de Roma. Udal finalmente fue apartado de su cargo en 1952, bajo una discreta renuncia que la versión oficial atribuyó a su edad avanzada. Resulta perturbador entender que, mientras el mundo buscaba justicia, un obispo operaba una red de escape a pocos metros del Palacio Apostólico. Y aunque no se ha probado una complicidad oficial del Estado Vaticano, la historia confirma que la logística de Udal fue la que permitió a criminales de las Schutzstaffel transformarse en refugiados. Pero, ¿cómo es posible que en el centro espiritual del mundo, un hombre pudiera mover pasaportes para genocidas sin que nadie lo detuviera durante años?
En 1917, 3 niños afirmaron haber recibido un mensaje que no estaba destinado a ser escuchado de inmediato, sino décadas después. Un mensaje dividido en 3 partes, conocido como los secretos de Fátima. 2 de ellos se hicieron públicos con el tiempo, el tercero, en cambio, permaneció oculto durante más de 40 años, y cuando finalmente se reveló, muchos se hicieron la misma pregunta. Si esto era todo, ¿por qué se había guardado tanto tiempo? Pero para entenderlo, primero hay que saber qué eran realmente esos secretos. No se trataba de una sola profecía, sino de 3 mensajes distintos que, según el relato de los niños, les fueron mostrados durante una de esas apariciones. El primero fue una visión del infierno, un escenario descrito como un mar de fuego, lleno de almas sufriendo y figuras que identificaron como demonios. No era una imagen simbólica en su relato, era algo que ellos afirmaban haber visto con claridad, como una advertencia directa sobre el destino de quienes se alejan de la fe. El segundo iba más allá de lo espiritual, porque hablaba de guerra, de una humanidad que, si no cambiaba, terminaría enfrentando un conflicto aún peor que el que ya estaba viviendo. También mencionaba a Rusia y advertía sobre la expansión de sus errores, una referencia que con el tiempo se interpretó como el avance del comunismo, y que conectó directamente con lo que ocurriría años después, incluyendo la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahí, los 2 primeros secretos podían entenderse como advertencias duras, pero claras. Pero el problema nunca fue ese, el problema fue el tercero, porque ese último mensaje fue escrito años después por una de las niñas, Lucía dos Santos, y enviado al Vaticano en un sobresellado con la indicación de que no debía abrirse hasta 1960. Y cuando ese año llegó, el Vaticano decidió no hacerlo público. No explicó el contenido, y no dio detalles, simplemente afirmó que no era necesario revelarlo. Y eso fue suficiente, porque a partir de ese momento, el misterio ya no estaba en la visión, sino en el silencio. Durante décadas, ese tercer secreto permaneció guardado, y mientras más tiempo pasaba, más crecían las especulaciones sobre lo que realmente contenía. Algunos hablaban de una crisis dentro de la Iglesia, otros de advertencias mucho más directas, e incluso de eventos que nunca llegaron a explicarse del todo. No fue hasta el año 2000, bajo el pontificado de Juan Pablo II, que el Vaticano decidió hacerlo público. Lo que se mostró fue una visión simbólica de un obispo vestido de blanco avanzando entre ruinas, rodeado de muerte, hasta ser asesinado junto a otros miembros de la Iglesia. La interpretación oficial lo relacionó con el sufrimiento de la Iglesia en el siglo XX y con el atentado que el propio Juan Pablo II sufrió en 1981. Para muchos, eso cerraba el misterio, pero no para todos. Porque después de más de 40 años de silencio, lo que se reveló no coincidía del todo con lo que muchos esperaban, y ahí es donde la duda empezó a tomar más fuerza que la respuesta. Básicamente porque, si ese era realmente el contenido del tercer secreto, ¿por qué esperar tanto tiempo para decirlo? Todo lo que ocurre deja un rastro, al menos, esa es una idea que ha existido durante décadas en distintos campos de estudio. Ahora imagina que ese rastro no desaparece, que sigue ahí de alguna forma, y que alguien encontró la manera de acceder a él no para interpretarlo, sino para verlo. Esa es la base de una de las historias más extrañas vinculadas al entorno del Vaticano, la del llamado cronovisor, un supuesto dispositivo capaz de reconstruir imágenes y sonidos de cualquier momento del pasado. La historia gira en torno a Pellegrino Ernetti, un monje benedictino que afirmó haber formado parte de un equipo que desarrolló esta tecnología. Según su versión, no se trataba de una máquina común, sino de un sistema capaz de captar los ecos que los eventos dejan en el tiempo, como si cada suceso quedara grabado de alguna forma en la realidad. Ernetti aseguró que, gracias a este dispositivo, lograron observar distintos momentos históricos, desde discursos de figuras como Benito Mussolini, hasta representaciones teatrales de la antigua Roma que hoy están completamente perdidas. Pero la afirmación que más llamó la atención fue otra, ya que dijo haber presenciado la mismísima crucifixión de Jesucristo. No como una interpretación, ni como un acto de fe, sino como una escena observada directamente a través de este aparato. Con el tiempo, incluso llegó a circular una imagen que supuestamente correspondía a esa observación, sin embargo,
años después se descubrió que era prácticamente idéntica a una escultura ya existente, lo que llevó a muchos a descartar toda la historia como un montaje. Y aún así, el relato no desapareció, porque Ernetti no solo habló de la máquina, también aseguró que su existencia llegó a conocimiento de altas esferas dentro del Vaticano, y que fue precisamente por eso que el proyecto se detuvo. Según su versión, el cronovisor fue desmantelado y su uso prohibido, y la razón que se plantea es tan simple como inquietante. Una tecnología así no solo permitiría observar el pasado, permitiría verificarlo, confirmar eventos históricos, contradecir versiones oficiales y, en el contexto religioso, incluso poner en cuestión los propios fundamentos de la fe. No hay pruebas físicas de que este dispositivo haya existido, pero tampoco una explicación clara de por qué alguien construiría una historia tan específica, con tantos detalles y nombres. Todo se sostiene únicamente en testimonios, pero aún así, la historia ha persistido durante décadas moviéndose en ese punto incómodo entre lo imposible y lo inquietantemente específico. Porque al final, la duda no es solo si el cronovisor existió o no, la duda es que, si algo así hubiera sido posible, ¿realmente habría salido a la luz? Al final, no se trata solo de lo que el Vaticano ha dicho, sino de todo lo que ha decidido no decir. Porque cuando las respuestas no encajan y los silencios duran décadas, algo cambia, no en la historia, sino en cómo empiezas a interpretarla. Si este video te entretuvo y aprendiste algo nuevo, entonces déjame tu pulgar arriba y comenta qué es lo que más te causa curiosidad del Vaticano. Y si no quieres perderte próximas entregas, suscríbete, me ayudarías mucho para poder seguir creciendo y continuar creando este contenido que tanto me gusta compartirles. Desde acá enviamos un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por llegar al final, este video tomó tiempo y esfuerzo realizarlo, por eso aprecio que lo hayas disfrutado. Nos vemos muy pronto con un próximo enigma, esto fue el laberinto del misterio, hasta pronto.